Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentario. Estamos hablando de la corrupción policial en referencia al narcotráfico. Y antes de meternos de cabeza en el tema de la policía corrupta con los narcos, o sea, en asociación con el narcotráfico como derechos de beneficio, estoy haciendo un pequeño recuento porque estoy haciendo un pequeño análisis de la diferencia entre la corrupción policial en Estados Unidos versus la corrupción policial en nuestros países. Y comentaba yo en videos anteriores de que una de las primeras cosas que influencian tremendamente en la corrupción policial en cualquier lugar del mundo, y le digo, yo he tenido la oportunidad de trabajar con muchos policías en muchas partes del mundo, en Europa, en Medio Oriente, en Oriente, en Latinoamérica obviamente, y conozco la mentalidad, conozco la cultura y conozco los apremios sociales. O sea, hay una de las cosas grandes que le he comentado una y otra vez es la falta de presupuesto, la falta de entrenamiento, la falta de equipo, la falta de malos sueldos, la falta de apoyo político. Todo eso influencia en decidir que una persona siquiera considere la corrupción. A diferencia de Estados Unidos, muchas de estas facetas, de estas cosas que acabo de mencionar, no son relevantes en la cultura estadounidense. Algunos sí lo utilizan, pero la mayoría no es. ¿Por qué? Porque yo le comentaba que el departamento de policía, generalmente aquí en Estados Unidos, la mayoría, hay una minoría que está muy débil también, pero la mayoría gana muy bien. Es una carrera, digamos, relativamente respetado. Hoy en día están pasando por movimientos difíciles como todas las policías del mundo, pero sigue siendo una profesión muy respetada, una profesión que a mucha gente que tiene vocación le encanta, entonces le pagan bien. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el policía estadounidense decide ser corrupto, lo hace por unas razones muy distintas a las que lo hace un policía que yo hablaba en nuestros países, porque allá puede haber una gran necesidad económica, una desesperación, una falta de cultura, una falta de respeto. Hay muchas cosas que influencian, que las voy a mencionar eventualmente, pero ahorita quiero generalmente enfocarme en la policía estadounidense. Y entonces yo les comentaba que aquí sí hay corrupción, pero no es estructural. O sea, es muy raro que usted pueda apuntar a una... Y aquí obviamente los medios de comunicación, la sociedad lo hace. Dice, la policía de tal lugar es toda corrupta, la policía... La realidad no es cierto. O sea, la corrupción policial es más o menos como la drogadicción en Estados Unidos. Cuando usted viaja, usted oye que en Estados Unidos los gringos se drogan todos. Y están todos drogados. Según la historia, según los videos que usted a veces ve en YouTube, cree que todo el mundo ha tirado en las aceras, en la calle, en la vereda, drogado, cayéndose, y que todo el mundo hace todo. Que el país es toda una manga de drogadictos, que todos están borrachos, o sea, ese es el cuento de mucha gente cuando habla de Estados Unidos y lo critica. La realidad es que es una minoría. Es un 10, 15, 20% de la sociedad. El resto de la sociedad funciona bien, tiene una economía bastante robusta, a pesar de sus altibajos y demás. La institución política funciona, la institución judicial, la ejecutiva, todo funciona igual. O sea, es parte de la cosa, pero tienen los problemas del mundo. Y no son afectados como lo vemos a veces en otros países. Ahora, la corrupción policial es exactamente igual. Son segmentos, épocas. O sea, usted ve en la historia de los departamentos de policía, particularmente si estudia la historia de la policía de Nueva York, la historia de la policía de Chicago, que son los más antiguos, la historia de la policía de Boston, la historia de la policía de Los Ángeles, que tienen departamentos de policía de mucha tradición, han pasado por periodos de corrupción, en la que sí había corrupción institucional. Y es aquí donde yo siempre hago un hincapié muy importante. La policía ha pasado por todos esos momentos y le digo, hoy en día existen todavía y van a volver a existir. O sea, la corrupción nunca se controla, se elimina totalmente, siempre existe. Le digo que yo trabajé muchos años el tema de asuntos internos de los policías corruptos, del mal comportamiento policial, del mal desempeño policial, y además he estudiado mucho. He hablado con muchos policías, jefes, policías, he hablado con abogados, con fiscales, con jueces, y también he compartido estas cosas con profesores universitarios que han hecho grandes estudios, que tienen hay unos libros excelentes sobre la corrupción
y el mal comportamiento policial en la policía de Estados Unidos. O sea, lo que le estoy hablando está ampliamente documentado. Pero ¿qué pasa? Siempre ha sido, le digo, transicional, ha sido por periodos, y han sido ciertos departamentos de policía que eventualmente los han copado jefes con gran integridad, con gran profesionalismo, con gran elementos de ética y moral, y han reformado el departamento de policía, y luego vuelve a caer, y así pasa, ¿no? Y hay otros problemas. Los departamentos de policía nunca son inmunes a todo, siempre hay problemas de exceso de violencia, exceso de autoridad y obviamente de corrupción. Entonces, en la historia de los departamentos de policía, si usted estudia a Nueva York, le dije, y le he nombrado varios, pero hay muchísimos, pero si usted estudia a Nueva York, a Boston, a Chicago, a Los Ángeles, encuentra en su historia que hubo épocas donde hubo gran momentos de corrupción. Generalmente estamos hablando desde 1800, la mayoría de los departamentos de policía en Estados Unidos fueron creados a finales de 1700, principios de 1800, 1900, y después hubo una época durante el tiempo de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que hubo una gran cantidad de manipulación, de historia y de corrupción policial. Y en eso entramos en los años 50, los años 60, mano dura, eran cuando las investigaciones muy pobremente se hacían, asuntos internos. Lo que se conoce como asuntos internos eran instituciones muy débiles dentro de la policía que se fueron reformando a través del sistema, y se crearon otras agencias investigativas con poderes superiores a los policías, en la que ya se empezaron a investigar momentos de corrupción más seria. Y ahí pasaron la policía de Nueva York, Chicago, Los Ángeles, le digo, Miami, todos esos, en la que fueron purgando gente. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, el FBI, que es la agencia, digamos, premier de investigaciones, la agencia más importante en investigación general, es la que investiga la gran tema de la corrupción política, institucional y especialmente policial. O sea, cuando hay grandes situaciones policiales de corrupción policial en la mayoría de los departamentos de policía, ya sea un jefe o un policía, el FBI es el que investiga, y son excelentes investigadores que hacen una investigación impecable, y generalmente la presentan al fiscal y al juez, y eventualmente este proceso va a terminar con el individuo primero siendo despedido, segundo va a ir preso. Pero aquí esto lo voy a analizar más adelante. Ahora lo que estoy hablando es esa historia de delincuencia policial, y lo más relevante posiblemente, si usted ha visto, acuérdese, usted a lo mejor, amigo, amiga, como no vive en Estados Unidos, a lo mejor si vive aquí lo ve, pero una de las cosas que tiene, que siempre hago yo hincapié, es que en Estados Unidos la gente no lee, pero sí ve películas y sí ve series. Y muchas de las series y las películas que usted ve en Netflix, en Prime, en los cines y todo eso, están basadas en hechos de la vida real. Uno de los grandes casos que ocurrió en la policía de Nueva York, años 60, 70, fue el caso de una película que hizo Al Pacino que se llamaba Sérpico, en la que él era un agente encubierto, un policía encubierto, un tipo muy derecho, un tipo que creía en su profesión. Le digo, el típico policía estadounidense entra con esa idea, con esa pasión. Todos entramos en eso. Yo le digo que yo era de ese calibre, de esa gente. Nosotros entramos con la idea de ayudar al público, de proteger al público, no de meterlos en problemas, de abusarlos, de golpearlos, de matarlos, de robarles. Era la idea de la justicia, y sigue siendo en nuestro. Bueno, Sérpico era uno de esos. Pero ¿qué pasa? Entra al departamento de policía como policía primero en la calle, después entra como detective en una zona que los que conocen Nueva York saben que es el sur de Bronx, en la época de los 70, cuando Bronx no es como es hoy en día, que está muy limpio, muy civilizado. Era un campo de batalla. Es más, había una estación de policía, una comisaría que se llamaba Fuerte Apache, por lo difícil que era. Yo sé que hay algunos países, en Argentina hay uno que se llama Fuerte Apache. Bueno, el original Fuerte Apache, amigos, era una comisaría en el Bronx de Nueva York. Bueno, en esa zona
había una gran distribución de droga, había una gran distribución de cocaína, de heroína, de píldoras y demás, y los policías de narcotráfico que trabajaban la división esa, estaban todos recibiendo pago de los días. O sea, era el típico de las comisarías, que hoy en día lo vemos en nuestros países. El comisario, el jefe de la zona, mandaba y cobraban, y llegaban los sobres. Sérpico se enoja, Sérpico va a la policía, no le hacen caso, al final le pegan un tiro, casi lo matan, y eventualmente esto causa una gran revolución, y hay una gran investigación entre la policía de Nueva York, la Gobierno Federal, en la que caen muchos jefes y policías presos. Le hago como un ejemplo. Pero de ahí repetimos lo mismo si usted vio la película Los Intocables. Otra vez le digo, lo llevo al cine histórico de Estados Unidos. Si usted ve Los Intocables, Eliot Ness trabajaba en Chicago investigando la famosa operativa de Al Capone, no era por droga, pero era por bebidas alcohólicas y demás. Y si recuerda, el departamento de policía de Chicago estaba ampliamente corrupto bajo la paga de los mafiosos italianos de la época, empezando con Al Capone. Y si recuerda, hay una escena con Sean Connery, muy famoso, el agente 007, pero en esa película, que dice que todos los policías sabemos dónde están las destilerías de bebidas alcohólicas prohibidas, pero nadie quiere hacer nada. Bueno, esa misma mentalidad de la era de la ley seca también se aplicaba a la época de la droga. Lo mismo ocurrió con la policía de Los Ángeles. La policía de Los Ángeles en los años 40, en los años 50, tuvo ese mismo problema. Policías corruptos que vivían de la prostitución, del juego ilegal, de las drogas, de las bebidas alcohólicas, y muchos de esos, le digo, hay muchas películas y hay muchos libros de historia de la época que identifican todo esto. Lo que ocurre eventualmente es que todos estos departamentos de policía, porque la mayoría no eran corruptos, eran grupos dentro de la institución, se reforman y empiezan a contratar a través de presión política, gracias a los medios de comunicación, la prensa y demás, que los están constantemente investigando, empiezan a elegir nuevos jefes. Y los nuevos jefes reforman, porque eso es una de las cosas tan importantes. Para reformar un departamento de policía tiene que empezar desde arriba. Desde arriba el jefe dicta y sus asistentes son los que llevan y va pasando así hasta que va purificando toda la institución. La policía de Nueva York lo pasó por eso, la de Chicago lo pasó por eso, la policía de Los Ángeles pasó por eso. O sea, había una época en Los Ángeles en que la policía era tan corrupta, había tanto problema, no todos le digo, pero había un grupo que todos los artistas de Hollywood, todos los directores de Hollywood, todos los grandes magnates de Hollywood tenían una placa de bochapa de la policía de Los Ángeles, y cuando los paraban o cuando hacían alguna tontería y media de droga, de alcohol, de violaciones o de borrachera, o se paraban, sacaban su placa de policía y nadie les podía hacer nada. ¿Qué ocurre? Todo esto eventualmente explota. O sea, le digo, todas estas cosas tienen tendencia a pasar. O sea, todo lo que usted está viendo en nuestros países, aquí ya pasó mucho de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Eventualmente, el sistema político de California, el sistema político de la ciudad de Los Ángeles, contrata a un jefe, un tipo muy recto, que purga a la policía de Los Ángeles, los echa a todos, cambia la institución, y entonces de ahí sale la nueva policía, que eventualmente se fue reformando y es una de las policías profesionales hoy en día, que se usa igual con la de Nueva York, igual con la de Chicago, igual con la de muchos países. Le cuento esto como referente histórico. De ahí sale la idea de asuntos internos, de ahí sale la idea de empezar a trabajar y a investigar las tendencias criminales de los policías, y entonces se reforma un poco el sistema policial estadounidense, pero siempre ha habido focos. Pero asuntos internos fue creciendo, y asuntos internos
como funciona aquí en Estados Unidos, muchas veces no funciona en nuestros países. Le digo, yo he trabajado dando cursos de asuntos internos, dando cursos de presentación e investigación en muchos de nuestros países, y asuntos internos de nuestros países no opera igual que asuntos internos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque asuntos internos, a pesar de estar dentro del sistema policial, no opera dentro del departamento de policía, sino que opera fuera del departamento de policía y se reporta directamente al jefe, no a ninguna parte de la institución. ¿Para hacer qué? Para ser independiente y poder hacer las investigaciones. Esto es muy importante, porque para purgar un departamento de policía usted no puede tener a esa gente trabajando con la misma gente que causan los problemas. Entonces, muchas veces estos departamentos de policía tienen sus asuntos internos, toda su institución, tienen toda una rama de investigadores con su secuencia de jefes y demás que operan e investigan a los policías. Esto es muy importante porque también tenemos, como yo le comenté, voy a volver al dedo, el gobierno federal también investiga las causas de corrupción local dentro de los policías. Y entonces a veces se unen los federales y los asuntos internos locales para investigar a jefes, para investigar a policías, para investigar corrupción dentro del departamento de policía. Le explico esto para que entienda cómo funciona la cosa. Esto es muy importante. Y todavía no he tocado el tema de la corrupción federal. Pero aquí lo que le dejo con esto es esto. La corrupción en los departamentos de policía en Estados Unidos generalmente suelen ser grupos, focos pequeños dentro de una institución. Unidades especiales que trabajan narcotráfico, que trabajan prostitución, que trabajan tránsito, pero no como la institución policial. O sea, usted tiene una institución policial con un jefe, con su jefe y con todo lo demás, puede haber focos. Lo que ocurre es que durante un tiempo estos individuos operan hasta que pasa algo, hasta que un ciudadano, hasta que alguien se queja, o un buen periodista los descubre y entonces empieza la investigación y ahí empiezan a ir presos. Esto es lo que le voy a contar en el próximo video. Un gusto en saludarlos. Nos vemos en el próximo Narcomentarios.